Boa tarde, boa tarde. Hoje vamos ter uma live com Brigitte Champetier de Ribes, uma das minhas professoras, onde vamos conversar como as constelações familiares podem contribuir no autismo. Brigitte, muito bem-vinda. Estava falando de você. Já vou chamar-te para empezarmos. Deu certo, Brigitte. Te lo envié, lo enlace. Vamos ver. Se foi. Vamos ver. Ah, gracias, Brigitte. Qué Hola. gusto. Oh, Muchas gracias. qué alegría verte, Arlet. Qué A mí bueno, también. Me emociona. me alegra mucho. Ah, sí. Bueno, Muy bien. qué bueno, qué bueno. Gracias por haberme invitado. Gracias a Me ti, alegra Brigitte. mucho, me alegra mucho. Y te tengo que felicitar por todo el trabajo tan grande y tan aplaudido ya desde varias esferas y niveles. O sea, felicidades por todo lo que haces por los autistas y sus familias, sí. Gracias, Brigitte. Y sabes que tú, si no fueras tú, yo no estaría aquí porque cuando te conocí, transformé mi mirada con tu método tan amoroso. Entonces, este trabalho também é tu nieto, vamos dizer assim, um nieto de Brigitte, um Ay, nieto de, gracias, qué um alegría. neto de Brigitte, um neto de Brigitte. Sim, Brigitte, porque sabe quanto eu he estudado contigo e quanto tu aportas a minha vida e a vida de muitos. E tu mirada amorosa e integradora foi que me conduziu neste trabalho. E aqui estamos. Te honro tú, a tus ancestros, mis ancestros, que fueron nuestros ancestros que nos colocaron en comunicación, yo creo, para así trabajarnos juntas, cada una en su camino, pero juntas, a servicio de la vida. Y enhorabuena por todo lo que has hecho con tu camino. O sea, es fantástico. Enhorabuena. Muchas gracias. Brigitte, bueno, tenemos Brigitte aquí, es un regalo del campo. Y Brigitte, hoy tengo aquí una parte de tus libros que me orientan, una parte de los libros de Brigitte. Y Brigitte, me gustaría que tú hablaras y compartieras con nuestro público que está llegando y que nos va a ver grabado, desde tu mirada, de tu gran experiencia, muy antes de la mía, por supuesto, desde psicóloga, consteladora, estudiosa, y una cosa que me alegró mucho y que me torné seguidora de Brigitte y estudiosa de Brigitte, el análisis transaccional, Brigitte. Porque tú fueras la primera consteladora que incluye el análisis como una teoría, que es una teoría de base, para todas las personas que estudias. Entonces, por ahí puedes empezar hablando de autismo, que... y así vamos. Bueno, es que, fíjate, el análisis sancional, Bert fue o sea, no su primera formación, fue una de sus formaciones anteriores a descubrir las constelaciones e incluyó totalmente el análisis sancional en las constelaciones, solo que él no utiliza el vocabulario del análisis Exacto. sancional, ¿no? Pero son los mismos principios. Siempre nos dice, si estás en tu fuerza, hazlo. Si eso te da fuerza, hazlo. Quiere decir, si estás en el adulto. Y si no, no lo hagas. O alguien se sentaba a su lado. Oh, qué pequeño, qué poca fuerza tienes. Venga, siéntate, siéntate. Así, o sea, lo tenía totalmente integrado el guión de vida, porque cuando descubrió las constelaciones fue la única manera de sanar el guión de vida, que en el análisis sancional, me acuerdo cuando lo aprendí con otros psicólogos, dicen, bueno, pues es muy bueno que el psicólogo lo entienda, pero el cliente no, porque es terrible, se va a angustiar, porque no hay remedios. ¿Vale? Entonces, claro, Ben descubrió que la constelación era el remedio de los Exacto. guiones de vida, o sea, que está totalmente unido, ¿no? Así es. Sí, y fantástico eso porque Eric Berne también hablaba que
primero sanamos, después comprendemos. Sí, 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 sí. Así Y ahí, es. y ahí yo veo que esa junción y cómo, desde la mirada de Brasil, yo, tú la primera que viene a Brasil y habla de análisis transaccional, que es la base de todo para el guión. Porque los emaranhados de los niños están aonde? En el guión, ¿no es, Brigitte? De los papás y de los Ya, niños. claro, ahí está. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos la ayuda de la epigenética. Es Exacto. fantástico porque no, Sí. no es que nos abra a nosotros, sino que nos justifica lo que descubrimos en cada constelación, la fuerza del amor, lo justifica en los ámbitos más medicales, más científicos, Sí. como en neurociencias y así. Y que vemos que Hellinger fue un empírico que descubrió Exacto. muy antes de tiempo lo que ahora la epigenética está empezando a descubrir y a comprender con dificultad, ¿no? Sí, sí. Exacto. Como Bert tuvo una mirada muy larga de Mm, una realidad que ahora empieza, como tú hablas, yo estaba con Bruce Lipton hace 15 días en así. Brasil, sí, y Ah, todo el trabajo del autismo yo lo escribí con la epigenética, tus libros y libros de Bert. Entonces, ah. Brigitte, conte para nuestro público, ¿por dónde empezamos con los autistas, Brigitte? Mira, yo diría que en constelación yo llamo al trastorno autista un trastorno mental, Sí. porque en sistémica distinguimos los trastornos neuróticos de los psicóticos, el neurótico a las personas que no han tomado a la madre o que falta la madre en varias generaciones, y los trastornos psicóticos o mentales en Uhum. los ambientes en que no se ha tomado el padre o lo masculino durante varias generaciones. Y entonces, Uhum. eso es una afirmación para la sistémica, no para otros ámbitos, sino para la Sí. sistémica. Por lo tanto, en sistémica yo ordeno el autismo dentro de los trastornos mentales, Vale. porque precisamente en esas familias falta lo masculino en la rama materna o paterna desde hace varias generaciones. Uhum. Entonces es muy interesante porque además del autismo y lo que podamos hacer por él, si restauramos lo masculino en la pareja padres, en esa familia, las cosas empiezan a cambiar con mucha fuerza y rapidez. Sí. Es un elemento importante, sí. Sí, y yo ese día estaba en tu taller de autismo, ¿eh? Y tú has falado una cosa fantástica, nuevamente, pero siempre fantástico, porque como que se va sedimentando. Primero necesitamos incluir el gran excluido, ¿no, Brigitte? Eso es. ¿Tú podrías hablar un poco de esos excluidos, de las fuerzas del amor, para que las personas comiencen a comprender por dónde va la mirada, las gafas sistémicas sobre el autismo? Es muy bueno decir las gafas sistémicas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, primero para los entendidos, eh, cuando hay un problema podemos ver si es por falta de respeto, por falta de equilibrar el dar-recibir, por exclusión, por expiación o por venganza. Ujú. Y Sí. entonces el autismo vemos que es una exclusión. Ujú. Quiere decir que el autista se ha identificado o en su destino está identificado con un grave excluido. Bien. Entonces, la epigenética ya lo descubrirá. Hay grandes leyes a nivel sistémico que Ujú. también la teoría general de los sistemas lo muestra, ¿no? Uno que nosotros, que para nosotros es el principal, es asentir a todo. Exacto. Asentir permite que las cosas empiecen a cambiar. Y a nivel energético sabemos que
rechazar la energía es hacer que aumente en algún otro lugar. Y como todo es energía, si rechazo lo que sea el autismo, rechazo algo, ese algo va a crecer. Y sobre todo va a crecer delante de mí y en mí. O sea, en los dos. A nivel energético, mi rechazo provoca que la energía compense en mí y en mi entorno, ¿no? Sí. Bien. Luego está el respeto a la jerarquía natural. Quiere decir que un hijo necesita respetar a sus padres y los padres a los abuelos, así. Eso sería la jerarquía natural. Que no hace falta aprenderla, que es espontáneo cuando precisamente cada uno está en su lugar. Pero descubrimos, y eso lo ve la epigenética, que cuando uno es engendrado, inmediatamente ya tiene vínculos con precisamente excluidos, olvidados. Un abuelo que fue a la guerra y murió y nadie le lloró, con una primera pareja que fue despechada sin darle las gracias ni respeto, bien. O personas que han vivido emociones muy fuertes y no pudieron con ellos. Por ejemplo, alguien que pierde un hijo y que toda su vida está en la desesperación, en la ira, en vez de poder llorarlo. Pues eso, esa emoción no integrada va a flotar encima, digamos, del sistema familiar y va a tocar a varios descendientes. A un descendiente, si ese no lo resuelve, ese duelo en su vida, pues será 2 o 3 generaciones más tarde y así. Eso es lo que podemos observar, ¿no? Personas que han reprimido sus emociones. Y luego personas que no han podido, digamos, cerrar lo que estaban haciendo. Pues pedir y no agradecer, hacer daño y no asumir y reparar el daño hecho, cosas así, ¿no? Sí. Eso vemos que son las grandes leyes sistémicas. Es curioso porque uno de los primeros consteladores, el Bozor Meininaji de siglo XX, húngaro, ¿no? Dijo, es como hay una cuenta moral en cada descendiente, en cada vivo, y tiene que poder equilibrar a nivel moral, lo decía él, lo recibido con lo dado, ¿no? Sí. Las ganancias con las pérdidas. Y era un señor, vamos a ver, hablaba de moral simplemente en la observación de las vidas de las personas, ¿no? Vale, bien. Entonces, eso es lo que todo el mundo vive y todos somos tomados por eso. También está el hecho de equilibrar el dar y recibir, o el equilibrar las polaridades, compensar, ir compensando, ¿no? Entonces, pues vemos que hay personas que están totalmente atrapados por la exclusión, pero exclusión hasta el punto de no conocer a sus padres, de no conocer nada, nadie, ni poder hablar, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos con los autistas es ver que están identificados, identificados con un excluido grave. ¿Qué es un excluido grave? Mirad, antes, en generaciones anteriores, cuando nacía, no sé, un niño sordo o un niño que le falta un brazo, así, algunos los mataban o, si no, los mandaban fuera, los mandaban a encerrar. Sí. Porque daba demasiada vergüenza para la familia. Entonces, había instituciones, mandaban. Y entonces, ese niño se desarrollaba
encerrado, sin hablar con nadie. Y sin ser mirado también, ¿no, Brigitte? ¿Cómo? Sin hablar y sin ser mirado por nadie. Sin ser visto, sin ser Listo. tocado. Vale, Exacto. bien, así. Entonces, que no sabía hablar, no sabía quién era. Y hay otros excluidos, por ejemplo, los encarcelados, que hace ya varias generaciones, no sé si ahora todavía sigue, sí, yo creo que por desgracia sigue esa crueldad, se encierran a personas de un modo aislado y durante años. Te vuelven locos, Sí. te vuelven locos y en el aislamiento, en los niños, en los adultos, se ve que hay un movimiento Sí. Es chinga, para sí, sí. mover, ¿sí? Y de pegarse la cabeza contra las paredes, ¿sí? Eh, para, para sentir algo, para sentirse y a la vez autocastigarse, ¿no? Las dos cosas. Entonces podemos observar que todas las estereotipias de un autista significan algo, cuando las significan algo. Muchas de ellas las volvemos a encontrar entre niños de orfanatos abandonados o se vuelven a encontrar en la vida de niños olvidados, excluidos, ¿no? Entonces, el primer trabajo es descubrir ese excluido. Y las constelaciones tienen ese mérito, que aunque no se conozca nada de esta persona, es inmediato, se hace presente el excluido, que puede ser de 10 generaciones antes, no tiene importancia. Pero a partir del momento en que se ve el excluido, se representa el excluido, se puede separar el autista del excluido. Y es que lo que se ve al día siguiente de esas constelaciones, de un artista que es separado de ese excluido, por primera vez dice a su madre mamá, por primera vez habla, por primera vez empieza a darse cuenta de quién es él. O sea, entonces, no quiere decir que las constelaciones sanan a todos los autistas, No. pero permite saltos muy grandes. Y lo que pudimos ver es, ¿vale? Un primer trabajo para localizar, o sea, para separar el autista del excluido y luego, cada X meses, seguir trabajando con el síntoma dominante. Listo. El síntoma dominante. Listo. Y cada síntoma se va Listo. resolviendo. Me atrevo a decirlo porque los he visto. Y entonces es un trabajo paciente, muy Un camino, respetuoso. camino, ¿no, Brigitte? Camino, no hay milagro. Camino. Un camino, muy bien, muy bien, muy bien. Yo aprendí contigo camino, pasito, pasito, Eso, pasito, pasito, sí. Y vamos pasito. creando ese camino conforme caminamos, sí, eso es. Y sin expectativas, solamente a ver que ese niño sea más feliz. Y que esos Sí. padres sean más felices. A la vez, ¿verdad? Los padres se dan cuenta que pues tienen cosas con su propia madre, padre o Sí. angustias que pueden liberar y conforme los padres se hacen más ligeros en su vida, más fácil es para el hijo llevar su propia vida y atreverse a mirar a sus padres sin sentirse culpable de la tristeza de sus padres con él, de la decepción que tienen sus padres con él. Eso pesa sobre los niños porque lo sienten profundamente. No ser el niño que sus padres están esperando. Les pesa enormemente. Entonces, los padres hacen también su camino para disfrutar de lo que hay y utilizar todas las herramientas que tienen
y la vida del niño también se hace cada día más ligera. Brigitte, con esta tu habla me acordé, quero compartilhar aqui. Há uns 15 dias eu estava no Rio de Janeiro fazendo um congresso de análise transacional. Fui pagar minha conta de mil almoço, tinha um chico com 20 anos, mirou a mim, mírame, dime que sou. Eu disse, não lo sé, não tenho. Dime, qual mi diagnóstico? Eu falei, não lo sé, eu sou autista. Ah, muy bien, pero mi mamá no me acecha. Pero mi mamá tiene muchos problemas. Y empezó a hablar conmigo. Hace derecho ello. Mi mamá no me acecha. Tiene muchos problemas. Mi mamá prefería que yo fuera gay. Porque, pero nem gay va a aceitar. Ellos me hablando así. Y yo, Alina, empezando, madre, que estoy escuchando. Pero mi mamá no me acecha. Yo lo sé, yo lo siento. Entonces yo quería que tú hablase, Brigitte, justo eso. Que esto pasa para los niños y ellos crecen y sienten en su cuerpo, ¿vale? Yo no conocía a él, estamos pagando la cuenta del almuerzo y me ha tocado y mírame, ¿qué soy? ¿Qué diagnóstico tengo? Então, isso, Brigitte, é muito importante para os papás que estão nos ouvindo, as mamás, as tias, porque aqui em Brasil, eu escuto muitas madres dizer assim, amo mi hijo, odio el autismo. No es posible amar y odiar lo mismo. ¿Puedes hablar sobre esto, Brigitte, desde la mirada sistémica? Tiene muchas preguntas, después vamos a mirar las preguntas. Ahora yo quiero escucharte. Ya, vale. Primero es hacer el duelo del niño normal que deseaban. Hacer el duelo, como realmente que ese niño murió, no existió. Y es muy doloroso, es doloroso recordarlo, pero es fundamental porque el niño lo siente y se siente culpable con sus padres. Entonces, entre otras cosas, pues no consigue liberarse porque es demasiado el peso que tiene. Lleva demasiado peso ese niño. Y es muy doloroso para los padres, sí. Entonces, en efecto, como le dices tú, hacer el duelo para poder asentir a ese niño y a su autismo. Entonces es un trauma para los padres. Entonces, que lo vivan como un trauma, que un trauma al principio es insoportable, bien, y que hagan no solo constelaciones, sino terapias de traumas, que las hacen excelentes, y que combinar alguna constelación de vez en cuando y una buena terapia de vez en cuando, cada vez que les vuelve esa angustia de no conseguir tener un hijo que se va a desenvolver bien en el futuro, ¿no? Sí. Sí, y Brigitte, tú hablaras antes de lo sí a la vida. Yo siempre gosto de hablar que el sí a la vida empezó con Carl Rogers, ¿vale? La teoría incondicional. Yo solo puedo cambiar lo que yo acecho, ¿vale? Ya, si yo no eso. aceito el autismo de mi hijo, ¿cómo voy a hacer algo para cambiar? Ya, sí. Es difícil de comprender Sí. de un modo visceral, pero cuando se piensa a nivel práctico, a ver, tú quieres cambiar esa casa ahora. Primero tienes que saber exactamente de qué está hecha. Aunque no te guste, pero tienes que saber de qué está hecha esa casa. Y entonces ahora la vas a poder modificar. Entonces lo mismo con la vida. ¿De qué está hecha la vida? ¿De qué está hecho el destino de mi hijo? Ah, de eso. Bien. Entonces, una vez que lo veo, necesito además dar un paso más. Esto. Un paso de renuncia, un paso de purificación, de grandeza humana. Me rindo. Asiento, eso es el destino de mi hijo. Y cuando lo hago, le doy una fuerza de sanación, se inicia. Es una siembra de sanación. Cuando estoy en el sí, asiento a un destino difícil. Estoy sembrando la sanación. Exacto. Sí. Y esto es fantástico. Sí, como dice Brigitte, así de simple para explicar, pero un camino para practicar, ¿no, Brigitte? Claro,
es un enorme camino de crecimiento, por lo tanto, difícil, difícil. Difícil, una purificación del todo el Purificación sistema, de todo el continua, sistema, ¿no, Brigitte? Que ve de lejos, lejos. También purificación. me gustaría que tú explicara, por favor, o que tú has explicado, que a veces hacemos una constelación y eso cambia, y tú has elegido algunos parámetros. Recuérdate que a veces las personas vienen haciendo una cosa, más no cambió nadie. Que primero, de lejos, recuérdate. En algún momento, en una charla tuya que yo he escuchado, la pregunta, Brigitte, ¿qué hago si hago constelaciones y no miro que se cambia? No ve que haya cambios. Listo. Has cambiado tu parte, o sea, has hecho tu parte en tu Listo. vida de lo que te toca. No, ¿qué me toca? Pues a sentir Eso. que en tu destino te ha tocado esto. Y rechazar tu destino es empeorar todo. Entonces, a sentir, sí, eso me toca. Y te das cuenta que cuando sientes de verdad, las cosas se transforman. Entonces, hay también un consejo, por ejemplo, de PNL. Sí. Ese asunto en tu vida te va mal, pues cambia de actitud, cambia. Tú lo estás rechazando y no te funciona, pues cambia. Por lo menos intenta, por ejemplo, durante un mes a sentir a eso. Solo un mes y después volverás a estar enfadada y todo. Pero permítete durante un mes a sentir y, Todo. y rendirte a esa cosa. Y al cabo de un mes volverás a decidir lo que quieres hacer. A ver si ves un cambio, ¿sabes? Eso. Y a que a mí me gusta cuando tú hablas así, no creas en mí, practíquelo. Claro, claro. A ver, necesitamos ser adultos. Exacto. Entonces, un adulto, a ver, la vida es así, por lo tanto, de vez en cuando está en el adulto y a veces no. Pero hay tanta gente que nunca está en el adulto. Entonces, se trata de poder tener esa grandeza, esa fuerza de sentir de vez en cuando. Y otras veces no puedo, es demasiado. Y otra vez me rindo, acepto, agradezco, aunque no entienda. Vivir al máximo en el adulto, o sea, con la conciencia de dónde me siento mejor, es en el adulto. El adulto que acepta su destino, el destino de su hijo. Y gracias a esa aceptación, esos destinos mejoran. Es que es eso. Y yo me recuerdo de Hellinger que hablaba que ello, y tú ya hablara antes cuando empezamos, no puede trabajar con ninguno que no está en el sentimiento, que no está en Ya, el presente, en adulto. eso es. Entonces, asentimiento no es la resignación No. del niño pasivo, triste, no. El adulto asiente a lo que hay, está en el presente y en el presente ve que hay esto, esto, esto. Y nada más. Si estoy en el adulto presente que asiente, tengo una enorme fuerza, una gran visión, una visión exacta de lo que conviene hacer. Y adelante, porque sé transformar la realidad en ese momento. Sí. Brigitte, aquí hay una pregunta que tiene a ver con que tú hablabas antes. ¿O qué llamas de restaurar lo masculino? Si puedes hablar un poco más para las personas que están nos escuchando, que cómo restaurar lo masculino. Bueno, a esa pregunta, a esa persona, ¿tú respetas a los hombres tanto como a las mujeres? Pues se trata de restaurar la dignidad de lo masculino, restaurar el respeto a lo masculino. Mira, en la confrontación entre hombres y mujeres, los hombres utilizan su fuerza y las mujeres su desprecio. Y el desprecio hace más daño que la pelea con la fuerza, porque el desprecio mina la dignidad, mata la dignidad del otro. Y hoy pues vemos que estamos
en un momento de gran compensación, en que después de siglos de dominación masculina viene la contraataque, la compensación de la desconstrucción de lo masculino. Sí. Y al desconstruir lo masculino se desconstruye lo femenino y se desconstruye la vida misma. Exacto. Entonces, es importante tomar conciencia del conjunto y decir, pero si yo estaba participando en eso, pero solamente porque estoy enfadada con los hombres. Pero mira lo que significa. La mujer enfadada con los hombres se vuelve totalmente masculina. Sí. Pierde su feminidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bien. Y esa cosa de no, vemos una competición como cuál, yo soy mejor, no, yo soy. Y la Sí, vida no hay. Gostaria que tu hablara disso, porque justo o autismo, né, Brigitte? É trabalhar a serviço da reconciliação e buscar a reconciliação do masculino com o feminino. Porque nosotros estamos hechos de papá y de mamá. eso es. Entonces lo que necesitamos es transformar masculino y femenino en un equipo. Los Isto, dos son totalmente distintos. Entonces, como son distintos, no pueden hacer eso, pero sí pueden hacer eso. isto. Lo que el uno no puede hacer, lo puede hacer el otro. Entonces, trabajar en equipo y agradecer y honrar lo que el otro puede hacer. Mientras que entonces los hombres suelen ver lo que saben hacer las mujeres, pero las mujeres no queremos ver lo específico de lo masculino, solamente lo que no tienen de femenino. ¿Vale? ¿Verdad? Exato. E eu, o que eu percebo, e eu já passei por isso também como mulher em meu caminho, que buscamos muitas vezes em nossas parejas os nossos papás. Sí, 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 sí. E aí nos peleamos porque não miramos a pareja. ¿Puedes Eso. hablar un poco sobre eso, Brigitte? Porque esa dinámica yo lo veo mucho en las parejas con hijos autistas. Así, ¿eh? Vale. Entonces, puede haber como dos casos. Un padre que no, que estaba muy ausente y entonces aquí se trata más bien de la madre, que el padre es otra cosa. Vale. La madre pues necesita un padre porque no lo ha tenido. Bien. Evidentemente lo va a encontrar en su pareja. O otro caso que es el padre tuvo una primera pareja y se separó de ella, como casi todo el mundo. Pero en Sí. general no sabemos despedir bien a esa primera pareja. Entonces queda como una excluida del sistema. No fue agradecida por el amor que dio al padre. Y entonces uno de los hijos, allí la hija, va a reemplazar, no puede hacer otra cosa que vivir lo que sufrió esa persona y no lo pudo asumir. Esa primera novia, pues su frustración, su amor por el padre y su rivalidad con la madre, sentirse superior a todo el mundo porque fue la primera novia y no encuentra su lugar. Y cuando se casa con un hombre, siente que ese hombre no vale su padre, que su padre es muy superior a ese hombre y empieza a rechazar o a despreciar a ese hombre. Mi padre, mi familia. Tu padre, pues el pobre hace lo que puede, pero puede poco. Así. Es humano, imperfecto y vital. Sí, sí, sí. Y entonces, si el autista es varón, es un doble peso, porque entonces sabe que por ser varón es despreciado por la madre y no se atreve a acercarse al padre porque la madre ha despreciado al padre. Entonces, el hijo de una madre que desprecia al padre
se siente muy solo, solo. Vive movimiento interrumpido, como lo llamamos, con la madre. Pero es sobre todo la soledad. Sí. No confiar en sí. No pensar que él puede ser amado por alguien, puede ser digno de ser pareja por alguien, ¿no? En Y cuanto al padre del autista, yo veo que es otra cosa. El padre, cuando se trata de un padre excluido, ¿eh? sí, No todos los padres de los autistas son excluidos, porque no, puede no. ser la rama materna la exclusión. Mm, Pero entonces el padre excluido es como que está, más que en la exclusión, está en la expiación, sí, autocastigándose o autocastigado por las culpas ancestrales que el inconsciente colectivo mmm, transmite sobre los hombres. Y a ver, si miramos lo que pasó con los hombres con nuestra mirada de hoy, juicio total, los hombres mm, fueron horribles. Pero si nos metemos mm, dentro de esos hombres, con la educación que había, y esas ujú, formaban equipo. ujú, ujú. Así que había un jefe y una que ayudaba. Y que de siempre había aprendido que había que ayudar, como dice Hellinger, a seguir, y el hombre que abría los caminos. Sí, A tal punto que el hombre tenía que ir a la guerra y a sí, morir, o a ser mutilado. Y sí, eso cada 20, 30 años en cada país ha sido sí, así. sí. La mujer podía sobrevivir en condiciones siempre difíciles en siglos anteriores, pero bien, ya. Sí, Entonces, el hombre ha vivido mucha expiación de ser hombre, de ser más fuerte y de tener una eso. estrategia masculina que puede provocar con el parto La la muerte muerte. de una mujer en parto, ¿no? Sí. Y entonces, claro, no quiero ir más allá. Sí, Está bien. sí, 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 podemos hacer un corte aquí, Brigitte, y pensar que esos hombres que se fueron a guerra no eligieron ir a guerra y morir solos, ¿vale? También Hombre, estaban a servicio. totalmente al servicio. No eligieron dejar su pareja, sus hijos, me voy a la guerra contento, morir, no. No. Están tomados por el destino de su país y no Exacto, tienen destino individual. No tienen exacto. destino individual. La mujer tiene más destino individual, pero tiene el destino del país de procrear, de dar hijos a la nación, ¿no? También. Pero Exacto. Entonces, cuando miramos que los hombres también se fueron de sus casas, no porque querían muchos, no. Era por obligación por el destino colectivo. O también trabajaban en condiciones terribles, de terribles. pura esclavitud o de Exacto. tortura, o sea, Listo. trabajos que les destrozaba el cuerpo, terrible. Entonces, las condiciones de vida antes eran muy duras, muy Sí, duras. sí. Y realmente se creaba un sentimiento de equipo entre hombre y mujer. Pero cuando uno o una habían vivido cosas demasiado duras, pues su educación a sus hijos podía ser muy dura y muy mala y muy injusta. Claro. Entonces, ese niño que podía nacer, no sé, en el siglo XVII o XVIII, estaba totalmente desequilibrado, no se atrevía a ver a la gente a su alrededor, no se atrevía a vivir el respeto, el amor. Eran condiciones muy duras para vivir, es lo que hay que ver, ¿no? Exacto. Y es Sí, esto, ¿no, Brigitte? Que a veces hacemos, que necesitamos un camino de constelaciones porque son muy lejos los conflictos. Y no es solo así que una vez miré a mi ancestro, gracias mi ancestro por todo que le ha hecho, me voy la vida ahora. No, no es así. Que hay eso es. personas que vienen y hablan así, mira, ¿cuántas constelaciones necesito yo?
No lo sé. Pero así, no es así, ¿no? Agradecerlo como que solo de aquí. Hay que agradecerlo del corazón, hacer la Ya, entregación, porque si no, imagínate, un ancestro que se va a la guerra, se muere, la pareja se queda sozinha con los hijos. Mucho sufrimiento para un simple, gracias y me voy a mi vida ahora contenta en 2025 y ya está. ¿Entiendes? ya, sí, sí. Então, exige madurez, né, Brigitte? Madurez. Madurez, sí. Brigitte, aquí tiene algumas perguntas, se me permite, ¿vale? Adelante, Vamos adelante. ver, aqui. Deixa eu selecionar aqui uma aqui. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Quando o homem deixa de ser provedor, como ajudam-nos as mulheres? Como ajudamos-nos as mulheres? A ver, depende de la responsabilidad que hay. Si hace falta dinero para toda la familia y el hombre no puede, pues la mujer tendrá la responsabilidad de ser proveedora también. Eso es la realidad que nos impone nuestras responsabilidades. Si podemos compartir bien, si no podemos compartir, nos hacemos responsables, ¿no? Sí, ya. Un equipo como tú hablara antes. Sí, entonces hay hombres que son tomados por un destino muy duro, que pierden el trabajo o que tienen un trastorno, una enfermedad y no pueden asumir. Entonces, bueno, pues ahí se verá la capacidad de la mujer de seguir respetando a su marido, aunque esté trabajando o bien no pueden. Será lo que tenga que ser. Pero claro, la mujer tendrá que asumir la Sí, responsabilidad de la supervivencia de toda la familia, ¿no? sí. Son las circunstancias de la vida. Claro, son la maestra es la realidad, es eso. Las maestras son las circunstancias, no hay otra. Brigitte, los desafíos de la vida actual, Sí, de la vida como es, ¿no? De la vida como es. eso es, sí, 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 sí. Vamos a Espera, ver, voy a responder a una persona que vale. dice, ¿se nace autista o se hace? Entonces lo que se ve es que esos vínculos profundos los tenemos desde que somos engendrados y se van manifestando según cada uno, pues en una fecha. Quizá en la fecha en que el ancestro empezó a estar muy mal. Uhum. ¿Eh? Suele ser así. O hay un desarrollo, un deterioro también biológico Uhum. por ese vínculo que va a aparecer, pues quizá no de muy pequeño, pero a veces después y otras veces desde muy pequeño, según, según. Sim, Y- eu, Sí, eu, vejo, eu vejo que há muitas variáveis, né, Varige? Não é uma solo, ¿vale? Hay muchas, bueno, essas que tu habló y muchas otras que puede acontecer. Aquí hay muchas preguntas. ¿Quieres elegir alguna, Brigitte, que te parece que quieras que tu guía te dijo responda a a esta? ver, que solo veo una, solo Ah, veo una a vale, la vez. Entonces tú elige, elige. vale, vale. Aquí tem aqui, ó. La ausencia del padre influye en las relaciones de pareja, de mujer, en las familias. Pues claro, influye en todo. O sea, a ver, en todo, todas nuestras circunstancias van a influir en cada uno de nosotros. Entonces no hay ley para decir, si falta el padre, tú vas a ser así. No, Mm-mm. va a influir, por supuesto. Todo va a influir sobre nosotros. Nuestros padres, nuestra infancia, cómo vivió el padre su infancia, cómo vivió la madre su infancia, cómo los abuelos vivieron su infancia. Todo va a influir. Claro que sí. Yo Sí. siempre hablo que es como que si fuese un árbol que tiene muchísimas folhas, hojas. Entonces, muchas Ojalá, cosas, hojas, muchas cosas. Son es muchas. muchas. Aquí hay una otra que me parece muy buena, Brigitte. ¿Cuál es la origen del machismo en el papá? Bien. A ver, Bergelinger respondió a eso diciendo la necesidad de los hombres de protegerse de sus madres. Vale.
Y entonces yo preguntaría, ¿y cuál es el origen del desprecio de las mujeres a los hombres? ¿Eh? Entonces lo que hay que ver es que en una relación de dos, hemos vivido en pareja desde el principio de la vida, todo está al 50%. Entonces ese machismo respondía a otra cosa, necesariamente. Y esa otra cosa respondía a lo de enfrente. Entonces es algo totalmente intrincado en que es falso decir, son machistas porque sí, o Ujú. todo eh, unido y lo que se vive crea una compensación que necesariamente vamos a vivir, es decir, un equilibrio, o sea, un desequilibrio primero y luego un equilibrio. Eh, por ejemplo, si critico voy a ser criticada. Ujú. Entonces, eh, todo lo que vivimos está en movimiento y Ujú. va creciendo o va disminuyendo. Ujú. No es algo dado así. Ujú. Ujú. No sé qué más decirte. Sí, O sea, sí, mira, hay un ejercicio que hicimos aquí en Madrid, creo, de poner un hombre y una mujer, o en otros países también, sí. eh, al principio cuando las cuevas, luego cuando el sedentarismo, luego cuando los grandes imperios como Babilonia, Egipto, luego con el crecimiento, el Jesucristo, la Edad Media, y así. Como una Muy línea del tiempo, como que una línea del tiempo, Brigitte. sí, precisando épocas, para Ah, entender, vale. precisando épocas. Entonces, en la primera época, gracias a la fuerza de los hombres, las mujeres podían sobrevivir. Los hombres Sí, estaban totalmente al acecho de la defensa de las fieras del tiempo, de los enemigos. sí. Y fíjate, las mujeres, lo que pudimos ver, estaban congeladas, quiere decir, en pleno trauma. Toda su vida lo vivían en trauma. Claro. Importante eso, porque pues la muerte normal de una mujer era en parto Sí. y eso crea un trauma terrible para los demás y no vivían mucho tiempo. No o sea, por ejemplo, eh, lo normal es que fueran raptadas de una tribu para la otra Sí, en cuanto tenían 12, 13 años para tener sangre nueva. Eso sí, era algo sí. como natural. Bien, eso ya creaba un trauma en la joven. Y luego la muerte en parto de varias de la tribu hacía que las mujeres estaban congeladas o lo que pudieran, Ujú. o sea, Sí, vivían en trauma que se heredaban continuamente. Y en esa época no vivían más de 20, 30 años, algo así. Entonces no tenían tiempo de elaborar nada, claro. de Solo crecer, de sobrevivir. liberar, de sobrevivir. Y la vida de los hombres era sobrevivir, sobrevivir y siendo los responsables de la tribu. Entonces es muy interesante ver esas pinceladas que el campo nos puede ofrecer en Ujú. diferentes épocas y ver Ujú. que como eso nos hace cambiar la vida y comprender, ¿no? También se puede representar la sexualidad así, como ha Sí, ido evolucionando. Es muy interesante. sí. Yo lo invito a todos a hacer los talleres con Brigitte online. Oh, Y la libro. página, conmigo también, con la Brigitte, pero en la página de la Brigitte que ya está más llena de cosas por tú abrir camino para nosotros, que no conozco, la tiene muchos ejercicios, que la Brigitte es muy abundante en doar ejercicios, ¿no, Brigitte? Hay muchos para quien quiera empezar y no puede participar de una charla grabada en vivo. Hay muchos ejercicios, ¿no, Brigitte? Eso que yo veo una gran diferencia tuya. Que quien puede tomarlos allá, chécalo con su guía. Voy a empezar por este, por aquel. Sí, sí. Brigitte, una Cada uno vez que de aquí a depende. poco estamos yendo, tenemos ainda 12 minutos, 11.
para no pasar mucho de 1 hora, para no tomar tu tiempo. Una persona para empezar, tomar el masculino, el femenino, ¿qué ejercicio que tú podrías sugerir? O si tu guía te permite hacer Sí. una visualización, ¿o qué te parece? Espera, es que primero, a ver, estamos hechos en nuestros cromosomas, la mitad viene del padre y la otra mitad de la madre. Quiere decir que estamos hechos de padre y madre. Estamos hechos de masculino y femenino. Entonces, el primer paso en nuestra vida es aceptar incondicionalmente a nuestros padres. Y eso quizá es lo más difícil. Sí. Aceptar incondicionalmente. Y cuando acepto incondicionalmente a que yo soy la hija de ese hombre y esa mujer que un día tuvieron una relación sexual y me engendraron, solamente eso es lo que hace que yo soy hija, hijo de esos padres. Me coloca en mi sitio y me siento en paz con masculino y femenino. Soy parte masculina, parte femenina. Y entonces ya estoy en armonía con las demás mujeres, en armonía con los demás hombres. Es que es así de De fácil de simple, cambiar. ¿no? Lo difícil es simple, pero es Sí, lo auténtico. sí, Sí. sí. Sí, porque cuando negamos una parte de nosotros, por ejemplo, si rechazo mi papá, rechazo mi parte. Claro, Yo rechazas tengo la mitad aquí, de ti. mira, yo hablo así, odio a mi papá, entonces tiro la parte de mi papá. Ya, ¿Cómo me quedo? ya. Por la mitad. Sí, la mitad, la mitad. Y somos enteros y no la mitad, ¿no, Brigitte? Ya. La vida está. Y el problema es que no, si rechazo a mi padre y lo masculino, no me quedo solo una mujer muy femenina. No, no soy No, no, nada, no, no, no. ni mujer ni hombre. E incluso la energía masculina, ciertos aspectos masculinos se desarrollan en mí. Sí. Entonces, bueno, pues no sirve para nada eso. Y uno tiene éxito en su vida, además de armonía, cuando acepta incondicionalmente a sus padres, aunque no los haya conocido, aunque sus padres le hayan rechazado y abandonado, aunque haya tenido abusos en la infancia. Son mis padres. Luego hubo un desorden que puedo sanar con terapia de trauma. Con terapia de trauma. Y mis constelaciones, haciendo de vez en cuando una constelación, pondrá orden en ese padre que abusó, la madre Esto. que no quiso ver. Porque el padre se abusa de la hija, es que estaba desordenado. Él mismo había vivido cosas muy duras. Y la madre lo mismo. Entonces se van sanando y la persona va adquiriendo compasión hacia su, una gran compasión y gran respeto. Pero hay mucha gente que no quiere renunciar a su resentimiento contra el padre porque la violó. Es muy doloroso, es un terrible trauma. Pero ¿cuántas personas, a ver, se benefician de ir de víctima por la vida? Exacto. Me justifica, me, me justifica mis debilidades. Sí. Y voy catando como víctima solo aliados para ayudarme a pelear con lo otro, ¿no, Brigitte? Y ahí cuando tú hablas eso me recuerda de Hellinger que habla que la víctima es la peor forma de venganza, no que sanación. Sí, sí. Porque mira, lo natural, lo biológico es que cuando me agreden, a los 8 segundos, Sí, ya todas mis hormonas están preparadas para que yo me defienda, para que ataque, para defenderme. Y si lo hago, voy a hacer daño, pero un poco menos de lo que he recibido. Si sigo mi impulso hormonal,
en el momento presente, Ujú, voy a hacer lo necesario, solamente lo ujú, necesario para que la agresión cese, nada más. ujú. Maravilloso. Pero hay que atreverse a ser malo también. Tan Exacto. malo como la otra persona. Quiere decir, tener mucha humildad. Dejar de creerse el bueno y el mejor. No. Yo tengo la responsabilidad de mi defensa, Exacto. de mi protección. Yo. ¿Vale? Ya. Pero eso es para el adulto. Pero cuando fue un niño que fue agredido, el niño no se podía defender. Entonces allí se queda realmente como un gran trauma Trauma. que va a tener que trabajar quizá toda su vida. Los traumas están aquí, nos transforman, los traumas, vamos soltando partes del trauma. A lo largo de la vida, partes del trauma. Y poco a poco nos vamos transformando en una persona diferente, con mucha más energía, que puede ayudar a mucha gente, pero sabiendo, renunciando a tener una vida normal. Sí. Y Brigitte, sobre tus enseñanzas, yo empecé a hacer terapia de trauma hace 2 años, casi 3, hago todas las semanas. Y mi vida, junto con las constelaciones, pero hago terapia de trauma específico. Y ha cambiado completamente mi vida cuando yo pude tocar mi trauma desde la terapia de trauma, no solo de las constelaciones. Eso es. La constelación no es suficiente, No, no es pero es, suficiente. Es, complementa es trauma y constelación. una equipa Complementa. constelación y trauma. Eso es. ¿No es? Eso es. Y cuando la Brigitte habla 20, 30, 40 años, es así. Porque yo estoy en las constelaciones 21 mirando mis cosas y estoy mirando más trauma algunos años. Y es así, y es así, es un camino. Es así. Yo pienso, bueno, si son 30, 40, ya he hecho 20, me soltan más 20. Pues no, paciencia hasta Paciencia. toda la vida. Y lo que uno no resuelva, lo va a vivir un nieto, un bisnieto. Exacto. Exacto. Esa es la maravilla de las constelaciones, que los adultos, abuelos, madres pueden trabajar por sus hijos, liberar por detrás y Eso por es. adelante. Brigitte, estamos casi terminando. Yo quiero agradecerte, invitarlos a ir por el site de Brigitte, Somática Experiencia. Eso de ahí, un montón de preguntas, pero aquí en una hora no podemos dar una clase como de una universidad. Y de ahorita en ahorita vamos hablando. Los invito en el site de Brigitte, hay muchas cosas lá. ¿No? Y Vale. también, ¿no, Brigitte? Yo voy a disponibilizar después abajo de esta charla el enlace para bajar mi audiobook con trabalho de Ah, pares autistas, que está en varias lenguas. Puedes muy escuchar en bien. inglés, francés, español, italiano, Sí. alemán, o que quiera. Bien, muy bien, muy bien. Y toda esta gente que tiene preguntas muy necesarias, que me escriban al foro. Vale, foro.insconsfa.com. vale. Al foro yo respondo a todas las preguntas, Es a todas. verdad, la Brigitte responde a todo. Yo no lo sé qué horas le duerme, pero trabaja un montón. La Brigitte, te lo honro. Hay una batería de energía de tu guía que, de verdad. Es que no hago más que eso. Quiere decir que mi marido me ayuda, me hace la Una comida, la equipa, una compra. Un equipo equipa. totalmente, sí, 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 totalmente. Un abrazo a Helio, todo tu equipo. Hola Vale. Silvi de Argentina. Un beso, Silvi. Muchas personas queridas. Y Brigitte, un honor estar contigo. Gracias por tu disponibilidad. El foro está en el site de insconsfa.com. Eso Mira en es, los sites www.insconsfa.com y por allá encuentra el foro, ¿no, Brigitte? eso es, el foro. Muy bien, perfecto. Las espero a todas en el foro. O a Sí, todos. y tenía una pregunta aquí. ¿Cuándo tú te vas a Chile? ¿Estás cerca de a Chile, Ah, Brigitte? sí, a Chile hemos ido hace poco, pero mira el calendario en Insconsfa.com. influencefab.com
y allí ya Chile del año que viene, del 26, pues ya no me acuerdo cuándo va a ser, pero Claro. ya están todas las fechas del 26 escritas. Y me he acordado que tú vas a estar en Brasil pronto. Sí, Sí, muy bienvenida. Yo creo, dentro de 15 días o así, o 3 semanas. vale. Los brasileños en São Paulo, hablar con Los voy a ver a Flavia. todos ustedes. ¡Qué Hablar, bueno! sí, va a estar en Sí, Brasil, hablar con Flavia y con Fernanda, sí, del Salsa de Brechita en Brasil, en São Paulo, no Hotel Lex. No lo pierdo, no lo pierdo. sí. Así. Y pueden encontrar las fechas, los precios, todo eso en insconsfa.com. Insconsfa.com. Yo voy, Brigitte, después de grabar la live y voy a poner la dirección de tu site y también tu Vale, Instagram para Brasil, perfecto. agora, el final del mes, y São Paulo, ¿eh? Es- En São Muy Paulo. bien. Perfecto. Brigitte, quero deixar Bueno, uma mensagita final para nosotros irmos cerrando. mira, algo que ayuda mucho es que todo lo que existe sirve a la vida. Todo. Saber esto es lo que permite resolver los grandes desafíos. A Sí, ver, esto que no entiendo, sé que sirve a la vida. A ver cómo. Me rindo, me pongo para adentro, observo mucho, sin juicio, y descubro que todo está al servicio de la vida. Así que sí, todo, todo, todo. Y todo cada mereció uno la de pena. ustedes al servicio de la vida, al servicio de la vida. Todo. Bueno, gracias, Brigitte. Un honor, te Gracias, abrazo. Arlet. Qué Y alegría, hasta pronto. Una alegría y una alegría de gratitud. hablar contigo así. Gracias, gracias, gracias. Y Un beso, entonces a Brigitte. todos, gracias a todos. Un Adiós. besito a Ignacio, que le cuida muy bien de ti. Y gracias a Ignacio, que así tenemos la Brigitte más disponible. Un beso. Te lo doy ahora mismo. Chao, chao. Chao.